Sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre en nuestra sección de historias bíblicas. Como siempre una gran bendición poder compartir con ustedes de la palabra de Dios, recordándoles que estamos en Génesis 26. Ahora la lección que vamos a ver hoy se llama Cumplimiento de las bendiciones por la obediencia. Y estamos, como les mencionaba, en Génesis 26. Debemos recordar que la semana pasada estuvimos hablando y uno de los versículos que tocamos es el versículo 6 que dice: habitó pues Isaac en Gerar. Ya después de esto nos encontramos y hoy vamos a ver versículos del 12 al 16. Génesis 26 del 12 al 16 que nos dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. En estos versículos vemos cómo en el tiempo que él permanece en Gerar, que es de los filisteos, nos dice que en aquel año cosechó 100 por 1. Fue grandemente bendecido Isaac. Y vemos que inmediatamente en el versículo 13 nos dice que se enriquece. Fue prosperado. Nos dan palabras muy claves: enriquecer, prosperado, engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Y cómo? Nos dice en el 14: tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza. Y entonces los filisteos comienzan a decir: cómo este extranjero le está yendo mejor que a nosotros en nuestra propia tierra. Después de eso entonces nos dice el versículo 16 que el mismo rey de los filisteos, Abimelech, le dice a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. O sea, ellos estaban sintiendo que a ellos no les estaba yendo bien, pero que a Isaac sigue. Entonces él estaba robando las riquezas de la tierra. Por eso es que les piden que se aparten. Pero bueno, lo importante y el contexto lo vamos a entender recordando en este caso versículos 1, 2 y 3 del mismo capítulo 26. Debemos recordar. Y esos versículos del 1 al 3 los vimos en la historia antepasada, que era acerca de que a Isaac se le confirman las promesas. Y nos dice acá, para recordar, versículos del 1 al 3: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, que es lo que sucedió y que estamos viendo. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Versículo 3 es el más importante: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces vemos que hay un mandato en el versículo 2 que nos dice: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Entonces se le dice: haga caso. Pero adicional, cuando le piden que haga caso, nos dice también: habita como forastero en esa tierra y estaré contigo. Entonces, si Isaac hacía caso, Dios iba a estar con él y lo iba a bendecir. Y entonces Dios le habla a Isaac a través de su ángel, obviamente. Le habla a Isaac y le recuerda, o le está haciendo una confirmación de que no vaya a Egipto, y que si él hace caso y habita como forastero, como lo hizo también Abraham su padre, como tal, sería entonces que lo iba a acompañar y lo bendeciría. Y con esas bendiciones que le está diciendo en estos versículos, es como vemos que en este momento ese cumplimiento de esa bendición, de esa obediencia, la vemos en estos versículos del 12 al 16, donde nos dice que cosechó aquel año 100 por 1, enriqueció, fue prosperado, engrandeció hasta hacerse muy poderoso, tuvo hato de ovejas,
hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y aparte de eso les piden de que deje la tierra. Pero lo importante de todo esto entonces es que aquí vemos que cuando nosotros somos obedientes al Señor, las promesas que Él ha hecho a nosotros se cumplen. Y aquí es algo importante recordar, porque si nosotros comenzamos en forma minuciosa a revisar, hay muchas promesas. La promesa más importante que nosotros guardamos y esperamos, y nuestra esperanza es el regreso de nuestro Señor Jesucristo para poder reinar con Él. Pero antes de esa llegada también hay promesas por ser obedientes en esta vida actual. Y aquí lo importante entonces que debemos imitar es que nosotros debemos ser tan obedientes como lo fue el padre de la fe, nuestro padre Abraham, y ahora que estamos viendo la historia de su hijo Isaac. Si nosotros somos obedientes y acatamos las enseñanzas del Todopoderoso y las ordenanzas que nos hacen, nos va bien en esta vida. Entonces, esto es algo importante porque los siervos que son obedientes, Dios les prospera. Y aquí no hay una promesa de que nos volvamos millonarios, sino que el Señor nos va a respaldar, nos va a cuidar. Muchas veces no lo que ocupamos son las cosas materiales, sino realmente que podamos ser grandes espiritualmente. Entonces, también algo que es importante que no debemos olvidar, en esta época fue necesario para Isaac el engrandecerse, pero sin embargo, muchas veces tal vez la grandeza la vamos a alcanzar como siervos de Dios. Así que no perdamos las esperanzas, mantengámonos firmes y aprovechemos esta lección espiritual para reafirmar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestros deseos de seguir trabajando en la obra y ser obedientes. Que estén como siempre muy bien, que el Señor les acompañe y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.